Mucha atención, acaba de producirse un muy fuerte pronunciamiento ante la plenaria del Senado del presidente del Congreso, de Iván Name, contra el presidente de la República, ante la propuesta que hizo Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente del Senado lo reta y dice que si está seguro, que tramite esa iniciativa por las vías constitucionales. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana. Usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. El presidente del Congreso también dejó claro ante el Capitolio que las armas de la fuerza pública, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía no son del gobierno, son de la nación. Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar, esa tradición de esta democracia que representamos se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la nación y de la democracia. Y esta declaración pues es la consecuencia de lo que anunció el presidente en Cali el pasado viernes, cuando dijo que como sus reformas no pasan, entonces hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente. No puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta. Y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. Pero uno de los asuntos que más tiene conmocionada la cosa política en Colombia es que el presidente Petro, por lo menos en 8 ocasiones, cuando era candidato, se comprometió a no convocar una Asamblea Nacional Constituyente y está faltando a su palabra. Petro, ¿se compromete usted a no convocar una Asamblea Constituyente? Me comprometo a no convocar una Asamblea Constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991. ¿Sí quiere una Asamblea Constituyente? No, yo no quiero una Asamblea Constituyente porque la Constitución del 91 me permite hacer los cambios que quiero hacer en el país. Ok, si el Congreso la convoca, No, mueve, ¿usted la respalda? El Congreso no va a convocarla y no necesitamos, ¿sabes por qué? Porque si ya tenemos Constitución, ¿para qué constituyente? Esas son 3 de por lo menos 8 ocasiones en las que el presidente de la República dijo que no iba a convocar una Asamblea Nacional Constituyente y pues faltó a su palabra, porque lo está haciendo, lo está anunciando, lo anunció además en Cali, en Puerto Rellena o Puerto Resistencia. Puerto Rellena es el nombre oficial, Puerto Rellena. Donde además dijo que él era de la primera línea y eso también pues generó bastante malestar a nivel político. ¿Qué reacciones hay, Paula? Bueno, pues el país político, por supuesto, ha reaccionado de inmediato. Todo el fin de semana se han conocido reacciones que han venido evolucionando con el paso de las horas. Desde la oposición consideran que es inconveniente, que es innecesaria, además riesgosa la propuesta que hace el presidente y lo definen como abrir una caja de Pandora. Pero desde el Pacto Histórico y los cercanos al gobierno, pues dicen que esto tiene que ser producto de un acuerdo nacional. El Congreso de la República es una rama del poder público independiente con funciones constitucionales claras y se debe al pueblo que nos elige. El Partido Conservador no se dejará presionar por vías de hecho frente a las reformas. Ese bloqueo institucional, fruto de una polarización que muestra que se han roto los acuerdos, exige una salida, pero debe ser una salida acordada, un gran acuerdo país que se selle en una constituyente,
no puede ser una reforma de la mitad del país contra la otra mitad. Y es que el Petro de ayer, que todo lo sabía, que todo lo criticaba, que tenía soluciones para todo, no se parece nada al Petro de hoy, en cuyo gobierno ha habido escandalosos actos de corrupción y ha incurrido en las peores prácticas clientelistas que supuestamente ayer rechazaba. Es inviable porque el gobierno no ha podido tener mayorías para aprobar reformas, mucho menos para aprobar el llamamiento de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que hay que dedicarnos en lo que es, pero pues esto sencillamente es inviable por donde se le mire. En vez de Asamblea Nacional Constituyente, lo que necesita el país es un gobierno que tenga la capacidad de entender que las grandes reformas que requiere nuestra nación ameritan consensos, discusión, tener en cuenta las posturas de la sociedad civil, la academia, los gremios, la política. Pues es tirar al traste cualquier recuperación económica y hay que recordar que las crisis económicas se traducen en desempleo y pobreza para los colombianos, sin contar que las constituciones necesitan maduración, las constituciones necesitan realizarse. Esta constitución ya no la hizo el M19 y ahora no les es suficiente. Después de que se vinieran las críticas y le recordaran al presidente que una constituyente tiene un trámite constitucional y que es muy probable que él no tenga ni las mayorías ni la fuerza suficiente para hacerla aprobar o para que la Corte le dé su aval como debe ser, pues la Presidencia de la República publicó esta mañana un ABC de lo que el presidente cree es lo que se debe hacer para una constituyente. Esto es lo que dice. Desde la Casa de Nariño fue compartido un ABC del proceso constituyente, en el que explica la propuesta del presidente Gustavo Petro de querer hacer una Asamblea Nacional Constituyente. En este texto aseguran que cuando se abre la puerta para una constituyente, el pueblo decide, y a eso el jefe de Estado le llama democracia. Además aseguran que si no hay fuerza constituyente, no hay constituyente. En el documento se refieren a las reformas sociales y aseguran que esta iniciativa no tiene nada que ver con salvar los proyectos de ley que en el Congreso se están hundiendo. El gobierno asegura que en un proceso constituyente no es cambiar la Constitución del 91, pero sí aseguran que este puede reformar la Constitución o puede agregar los aspectos que la Constitución en su momento no pudo ver por la época en la que se hizo. Gonzalo Ramírez, docente del Departamento Constitucional de la Universidad del Externado, aseguró que es inconveniente la propuesta. La propuesta del presidente Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente cuando justamente en el Congreso no se están aprobando las leyes que propone en materia de salud, en materia de pensiones, pues resulta cuando menos inconveniente. Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente se hace en momentos coyunturales, sí, pero en momentos de consenso y en momentos en donde se puede buscar un diálogo entre los distintos interesados en hacer un cambio constitucional. No se puede hacer una constituyente pensando solamente en una ideología. El ABC además contiene 6 puntos que según la presidencia requieren atención urgente u objetivos que pueden alcanzarse dentro del marco constitucional y entre estos está la reforma judicial, también aplicar los acuerdos de paz, hablar del cambio climático, establecer diálogos para dar fin a la violencia y la reforma agraria. En este mismo documento además aprovechan para reiterar una vez más que el presidente Gustavo Petro no busca la reelección en 2026. El presidente insiste en que no está buscando una reelección presidencial ni la ampliación de su mandato y asegura que no impulsará reformas o una constituyente en ese sentido. El jefe de Estado además desde su cuenta de X reiteró que el pueblo está convocado por la presidencia de la República a expresarse y a decidir, pero además dice que para ello propone la constitución de coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y también la movilización general de la ciudadanía. A mí me parece que con este ABC de Mauricio Paula que saca el presidente hoy se está desmontando un poquitico de lo que, mucho de lo que dijo el viernes, entre otras cosas porque la constitución de un país no depende de lo que se convoque en Puerto Rellena o en un cabildo por allá en el sur de Bolívar o en el Cauca. No, lo que la constitución de 1991 había consenso nacional, consenso de todos los partidos, había un gran acuerdo y una gran movilización. El presidente no tiene ni las mayorías
ni la calle, ni la gente suficiente que le respalde lo que él quiere hacer. Entonces, hacer este ABC es tirarle la pelota entonces ¿a qué? ¿A los cabildos? Pues la verdad es que no es claro. Después del anuncio que hizo el presidente en Cali, ¿cuáles son los argumentos por los cuales él está convocando una asamblea constituyente? Porque ha cambiado de argumentos. Entonces, en Cali dio a entender que era porque las reformas se podían caer. Después dijo que no tenía nada que ver con eso, sino que la Constitución del 91 no se estaba aplicando en muchos aspectos para los cuales no se necesitaría convocar otra constituyente. Nada de eso, se necesita una constituyente. Pero en las últimas horas publicó un trino bastante largo en el que, entre otras cosas, dice que si se anulan estas reformas por cuenta de las comisiones que se están moviendo en el Congreso, pues entonces se rompe el orden tranquilo de surtir estas reformas, y que si ese orden se rompe, entonces entraría el gobierno a actuar. Yo lo primero que le digo Muchos argumentos distintos. ¿qué es entonces? Defina pueblo, porque si dice que si el pueblo quiere, los demás poderes son subrogados. La respuesta es no. El Congreso no puede estar subrogado, la Corte tampoco, ¿no? Habla de eso, de poderes no subordinados. No es legal. Lo cierto es que si uno toma todos los mensajes del presidente, el que dio en Puerto Rellena cuando anunció esta posibilidad de una constituyente, posteriormente ese comunicado que sacó la presidencia que acabamos de ver, y además de eso los tweets del presidente, los mensajes del presidente en X, no es clara la argumentación a veces es bastante audaz, a veces se devuelve, a veces circunscribe los temas a unos ámbitos, a veces los deja mucho más amplios, y en realidad hay como dos grandes motivaciones que ha argumentado el presidente. La primera de ellas fue la que dio en este discurso que ustedes están viendo en este momento, donde dijo esencialmente que si las instituciones no dejaban hacer los cambios que establecía, que el pueblo le había encomendado a él, pues había que transformar las instituciones, que si no se podía aplicar la Constitución, había que modificar la Constitución. Eso suena medio enredado, y es tan enredado como suena. ¿Por qué? Porque cuando el presidente dice que si el Congreso no le aprueba las reformas, no se está implementando la Constitución, está incurriendo en una falacia. Porque la Constitución establece la división de poderes, y en la división de poderes el Congreso es el que decide qué proyectos avanzan y qué proyectos no, qué proyectos se aprueban y qué proyectos no, qué reformas salen adelante y qué reformas no. El que el Congreso en este momento le esté dificultando el camino a las reformas propuestas por el presidente no es de ninguna manera una ruptura constitucional, no es de ninguna manera un incumplimiento de la Constitución. El Congreso está haciendo lo suyo, como el Ejecutivo hace lo suyo y la rama judicial hace lo suyo. Y es justamente esa división de poderes la que constituye el ordenamiento democrático de Colombia y es constitucional. Por lo tanto, fuera con ese argumento no es sino un enredo de ideas. Y el otro argumento, el que nos da el comunicado el día de hoy, se refiere a una serie de temas, la mayoría de los cuales se pueden implementar y se pueden desarrollar sin Constitución. Uno, desarrollar el acuerdo de paz. El acuerdo de paz del 2016, si ha tenido dificultades, no ha sido por cuestiones constitucionales claramente, sino por falta de voluntad política en su implementación plena, en el gobierno anterior y en este, que prefiere hablar de una paz total que hablar de una paz específica, incluso muchas veces amenazando la justicia transicional. Segundo, una vida digna en pensiones, en educación, etcétera, etcétera. Ahí están las reformas del presidente, ahí están las reformas del gobierno, que tienen constitucionalmente que pasar por el Congreso. Si no las puede pasar es que no tiene las mayorías en el Congreso, no que tiene que reformar la Constitución. Tercero, reforma judicial. La reforma a la justicia la está trabajando este gobierno. El ministro de Justicia ha convocado gente a hablar de la reforma a la justicia. Por lo tanto, no es que se necesite hacer una reforma constitucional para poder hacer una reforma a la justicia. Habrá que ver qué reforma a la justicia plantea el gobierno y si el Congreso le parece razonable o no. Cuarto, reordenamiento territorial, son solo 6 puntos, lo que pasa es que son bastante amplios. Cuarto, reordenamiento territorial, eso se puede desarrollar sin una reforma a la Constitución. Quinto, la educación como un derecho. Pues de hecho se ha venido trabajando por parte del gobierno en una reforma a la educación que termina ampliando y fortaleciendo el derecho a la educación. Eso tampoco requiere una reforma constitucional. Pero a mí la que me parece inverosímil es el sexto, que dice el fin de la violencia en Colombia.
¿Por constitución el fin de la violencia? El fin de la violencia quiere decir ejecutar acciones del Estado, quiere decir que la fuerza pública esté donde debe estar, quiere decir que haya suficientes beneficios para la gente para que gane confianza en el Estado y suficientes medios para que haya monopolio de la fuerza del Estado. Eso no requiere reforma constitucional, eso requiere voluntad del gobierno y fuera de eso una buena negociación con los otros ramas del poder público. Por lo tanto, la argumentación 3 días después de que se lanzó la idea por parte del presidente, sigue siendo circular, sigue siendo oblicua, sigue siendo oscura y sigue siendo sobre todo bastante endeble. Pero ¿qué se necesita para convocar una Asamblea Nacional Constituyente como debe ser, en el marco legal? ¿Cuál es el trámite? ¿Es viable, no es viable en este momento con las mayorías o minorías, con lo que tiene el presidente? Averiguamos, Paula, ¿y qué encontramos? Déjeme decirle que el proceso es largo, pero además está establecido paso a paso, sin lugar a ambigüedades, en el marco normativo colombiano. Hablamos con quienes hicieron parte de ese movimiento de la séptima papeleta, quienes también fueron constituyentes y nos explicaron cómo debería convocarse. La Asamblea Nacional Constituyente es una figura que la misma Constitución Política de 1991 contempla para reformarse. No obstante, se necesita recorrer un camino con varios pasos para lograrlo. El primero de ellos es la expedición de una ley por parte del Congreso de la República en la que se establecen, entre otros, la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, cuáles son los temas y la duración de la misma. Esto pasa a revisión de la Corte Constitucional. Si pasa la revisión de la Corte, es sometida entonces a consideración de los ciudadanos a través de la votación popular. Para que una constituyente sea convocada debe ser votada a favor por 13 millones de colombianos, es decir, 2 millones más de personas de las que eligieron al presidente Gustavo Petro. Un escenario que expertos ven poco probable. El verdadero sentido del Estado de Derecho es el de la conjugación pluralista de poderes y no solo la idea de que hay una persona que es la que interpreta al pueblo y la que sobre la base de la agitación callejera toma las riendas del Estado, algo que realmente es incompatible. Gobernar no es cambiar la ley ni cambiar la Constitución y reflexionar sobre la historia. Las constituyentes en general no han sido buenas. La del general Reyes en el año 5 lo que hizo fue prorrogarle 4 años el periodo, que por cierto no alcanzó a cumplir porque salió huyendo por Santa Marta. La que armó el Laureano Gómez en 1952, que sirvió fue para que legitimara el golpe militar de Rojas Pinilla. Incluso aseguran que con la propuesta de convocar a una constituyente, el presidente Petro se está contradiciendo. Porque él generalmente alaba la Constitución del 91 y dice que es producto del proceso de paz con el M19, cosa que no es tan cierta porque el proceso de paz se hizo con el gobierno Barco antes de la constituyente y que él hizo parte de eso. Y ahora dice que esa constitución es la que ha facilitado las mafias, la corrupción, los clanes políticos. Proceso constituyente es exactamente organizar las bases sociales y partidistas para andar contra los sistemas constitucionales. De eventualmente ser aprobada la convocatoria a una constituyente, los ciudadanos votarían en otras elecciones a quienes integrarán las curules. Además, quedaría en suspensión la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución. Integrantes del Grupo Libertad y Democracia, que hacen parte de algunos expresidentes como Guillermo Lasso de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina y el presidente Iván Duque de Colombia, mostraron su preocupación ante la propuesta del presidente Petro de una constituyente. En una carta, además de manifestar su, tal vez como inquietud ante las recientes declaraciones del jefe de Estado, también hacen un llamado urgente a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante e instan al presidente Petro a reconsiderar su propuesta y a buscar avances a través de las reformas dentro del marco constitucional, dentro de la ley, no por fuera de ella. ¿Qué buscará el presidente? Algunos dicen, Mauricio, que lo que quiere el presidente es un estado de agitación permanente, un estado de agitación para empezar desde ya la campaña para el 2026. ¿Por qué? Porque no le pasaron ninguna de las propuestas y porque la bandera de la paz total, pues con las disidencias se cayó. ¿Será eso?
Pero es que mire que sobre ese punto no es menor lo que ya estábamos conversando antes. Mencionaba y sigue mencionando mucho el presidente el tema de la fuerza popular, de los cabildos abiertos, y si no tiene mayorías en el Congreso, pues entonces hace mucho hincapié en eso del poder constituido como subordinado. Incluso dice Humberto de la Calle que es como si quisiera usar la constituyente y el tema de la Constitución como un arma de combate. Vamos por partes. En primer lugar, ¿qué será lo que quiere el presidente? Eso da como para una canción navideña de todo un cuatrenio. ¿Qué será lo que quiere el presidente? Dificilísimo descifrar. Es una personalidad que es hermética, que va moviendo, haciendo movidas, jugadas aquí y allá. Sin embargo, entre muchos analistas existe un consenso alrededor de que la principal hipótesis detrás de esta convocatoria a una constituyente es tratar de cambiar un articulito, es decir, tratar de permitir que haya reelección. Obviamente, una cosa sería, si es que se lograra garantizar que hubiera reelección, otra cosa sería tener el capital político para hacerse reelegir en un momento dado. Pero muchos analistas observan que ese puede ser el objetivo. Sin embargo, cuando se miden los tiempos, ustedes oyeron bien cuál es el procedimiento, tanto la mayoría de la Cámara como la mayoría del Senado deben aprobar una ley que convoque al pueblo a votar por una constituyente. Eso pasa por el filtro de la Corte Constitucional. Si pasa el filtro, vamos a las urnas y allí la tercera parte del censo electoral, 13 millones y pico de personas deberían votar si queremos constituyente, y allí sí habría constituyente. Todo eso que acabo de mencionar no le da los tiempos aparentemente para que la constituyente fuera de eso termine actuando, termine oficiando, sesionando y al final concluyendo que sí se reforma la Constitución para que haya reelección. Si los tiempos no dan, o hipotéticamente no dan, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué quiere el presidente? Sabemos, hemos dicho en este noticiero que el presidente es mucho mejor agitador que gobernante, que es mucho mejor haciendo discursos y moviendo a la gente que fijando políticas públicas. Incluso es mucho mejor en la oposición que en el mismo gobierno. Y nada mejor estar mejor que estar en la plaza pública, agitando aquí y agitando allá, a los unos, a los otros, los 6 objetivos que acabo de decir, el acuerdo de paz, qué sé yo, y más allá. Y eso que no hemos hablado de la ley de punto final, algo de lo que quizás hablemos un poco más adelante. Todo eso alborotando a las masas y alborotando a los potenciales electores para mantener vigencia política. Lo que no muestra en términos de resultados de políticas públicas, lo que no logra en el Congreso en términos de reformas, espera quizás el presidente lograrlo en la plaza pública, que es donde más cómodo se siente, ahí lo tienen ustedes, donde mejor se desempeña, donde tiene mayor eco y acogida. No en vano ha hecho estas giras y estos anuncios en las zonas donde mayor respaldo político tiene, y ha hecho estos anuncios también en donde existe un mayor nivel de aprobación en este momento. Por lo tanto, quizás sea eso lo que está buscando el presidente Petro. No perdamos de vista un detalle, lo mencionó Paula. Cuando uno dice, bueno, pasar por el Congreso, qué sé yo, y cualquiera dice, no ha podido pasar la reforma a la salud y la reforma a las pensiones, pero sobre todo la reforma a la salud, que va a tener mayorías para pasar una ley que termine convocando a una votación por una constituyente. El presidente lo dijo en su entrevista del día de hoy en el diario El Tiempo. Esto no es cuestión de mayorías, es cuestión de la fuerza popular. Y ahí es donde todo el mundo empieza a decir, ¿y entonces cómo se manifiesta la fuerza popular si no es a través de mayorías en un sistema democrático? Y hay otros que dicen, pues vaya usted a ver si lo que eso significa es agitación permanente, bloqueos aquí, paros allá, movilizaciones hacia la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en el ni siquiera segundo año de gobierno, en el primer año y medio y piquito de gobierno, imagínense lo que falta. A propósito del tema, los gremios, los analistas del sector económico, pues hablaron sobre esta propuesta del presidente Gustavo Petro de una asamblea constituyente y coinciden en que esto genera incertidumbre. El Consejo Gremial dijo que la Constitución del 91 es el mayor acuerdo de Colombia en las últimas décadas y que la instabilidad institucional es fundamental para el funcionamiento del Estado y para la estabilidad económica y sobre todo para los mensajes que se mandan afuera. El Consejo Gremial dijo que la Asamblea Constituyente es innecesaria e hizo un llamado a fortalecer los mecanismos vigentes para adelantar los cambios que se necesitan. Aseguró que la Constitución lo permite. La Constitución del año 1991 es el mayor acuerdo al que haya llegado Colombia en las últimas décadas.
La Constitución vigente hoy en día en Colombia permite adelantar todas las reformas y desarrollos sociales que requiere nuestra sociedad. De acuerdo con el Consejo, hay que concentrarse en la real construcción de consensos sobre los temas más importantes de la sociedad, como son la equidad, la superación de la pobreza, la sostenibilidad del sistema de salud y la garantía de atención a los pacientes. Hacemos un llamado a fortalecer los mecanismos vigentes hoy en día por el Congreso y el posterior control de la rama judicial para llevar a cabo esas discusiones y tomar decisiones. Hablar de asamblea constituyente es un mal mensaje en materia económica, más si se tiene en cuenta que la Constitución de 1991 tiene todas las herramientas para garantizar decisiones acertadas. Se constituye en un muy mal mensaje en materia económica, un mal mensaje a la inversión privada, un mal mensaje a la construcción de expectativas positivas en el mercado. Las instituciones no están al servicio de un gobernante de turno. Las instituciones están para respetar esa autonomía de las distintas ramas del poder público. En un país donde ha caído la inversión y el crecimiento es bajo, no es bueno hablar de asamblea constituyente. No es un buen mensaje para la recuperación de la inversión privada en este año. Ese es el reto más importante de política económica. No hay que olvidar que el año anterior, parte del estancamiento de la actividad económica, en donde Colombia creció apenas un 0,6%, se debió a una contracción muy grande de casi el 25% de la inversión total. La Alianza de Asociaciones y Gremios Aliadas dijo que la estabilidad institucional es fundamental para el funcionamiento del Estado y una propuesta de una asamblea constituyente trae más incertidumbre. Desde Aliada reafirmamos que ese no es el camino para impulsar la reforma. Es el Congreso de la República el espacio adecuado. La democracia y el diálogo son las herramientas más efectivas para impulsar cambios reales y urgentes. Las explicaciones del presidente Gustavo Petro de que se necesita para lograr reformas no convence a los productores. Definitivamente no se necesita una Asamblea Nacional Constituyente para la implementación del Acuerdo de Paz y tampoco para avanzar en la reforma agraria. Es paradójico porque fue el mismo gobierno del presidente Petro quien le quitó en el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo la fase judicial a la mayoría de los procesos agrarios que venían dictaminados del Decreto Ley 902 del 2017 y que es parte del corazón del Acuerdo de Paz. Y por supuesto, en materia de dotar de bienes públicos al campo, como las carreteras, la justicia, la aplicación de la seguridad, la salud y la educación, el gobierno ya tiene el presupuesto que le ha dado la reforma tributaria que el mismo Congreso de la República la aprobó. En este momento el mensaje debe ser de estabilidad y no de incertidumbre. Luego, el reto fundamental en este 2024 tiene que ver con los mensajes de certeza, tranquilidad, estabilidad en las reglas de juego que permitan justamente abrir un espacio para la recuperación de la actividad privada y especialmente de la inversión. En lugar de hablar de cambios en reglas de juego, el énfasis debe estar en la recuperación de la actividad económica y en la rápida y eficiente ejecución de los recursos públicos. Es clarísimo el mensaje, Paula: certeza, tranquilidad, estabilidad en las reglas del juego. Señor. Mire, yo sí le quiero pedir un favor. Uno tiene que en estos casos ver el ejemplo regional. Y aquí en la región ya pasó y le pasó a Chile, que casualmente lo que pasa en Chile después pasa en Colombia. No sé si se ha dado cuenta. El estallido social empezó en Chile y luego pasó lo mismo en Colombia. Subió un gobierno de izquierda a Chile, subió un gobierno de izquierda a Colombia. Y resulta que el presidente de Chile trató de hacer lo mismo, una constituyente, y le fue frondio, ¿no? Esa ha sido la pregunta que también ha rodeado todo este debate nacional y toda esta discusión. Si es Chile el espejo de lo que podría pasar en Colombia. Pues lo analizamos, hablamos con especialistas y sobre todo apuntan a algo que no es un asunto menor. Dicen que cuando hay un ambiente polarizado como el que hubo en Chile en su momento para adelantar este proceso y el que hay ahora en Colombia, es realmente muy difícil lograr un acuerdo nacional. En 2019, Chile vivió uno de los episodios más importantes de su historia, un estallido social que terminó con un acuerdo político para redactar una nueva constitución. Sin embargo, al final, todos los intentos para dar marcha atrás a la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet fracasaron. Aunque en 2020 casi el 80% de la población aprobó cambiar la Constitución, en 2022 el panorama cambió y una amplia mayoría rechazó el primer proyecto de nueva Constitución redactado por líderes de izquierda. Un año después, la ciudadanía volvió a rechazar un nuevo texto redactado mayoritariamente por los conservadores. Ante la reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, varios sectores políticos de Colombia manifestaron su preocupación de que el país pase por el mismo camino. No comparto la iniciativa de la constituyente porque tengo temor que suceda lo mismo que en Chile, donde se revolvieron los tiempos políticos con los constitucionales y la carta aprobada por los sectores sociales.
terminó siendo sustituida por una nueva constituyente de derecha que refrendó la vigencia de la constitución de Pinochet. Expertos aseguran que aunque ambos procesos constituyentes han sido motivados por razones diferentes, ambos países sí comparten contextos políticos y sociales que, como fue el caso de Chile, llevarían a un fracaso de este proceso. Estas constituyentes se están dando en el marco de una alta polarización. Es uno. Lo segundo es que se está dando en un partidismo vacío, es decir, en donde los partidos políticos sirven simplemente como unos instrumentos electorales más no doctrinarios e ideológicos. Tres, que eso se materializa en una despolitización de la ciudadanía. ¿No? Es decir, las personas están cansadas de un sistema político, que quieren un cambio, pero que ese cambio, ¿cómo se materializa? Aún no se sabe. Hay una crisis de política en donde los líderes políticos no logran saber identificar lo que quiere la ciudadanía y cómo aterrizarlo. Además, señalan que estos procesos mal ejecutados terminan fragmentando aún más la sociedad. La polarización lo que busca no es tratar de escuchar al otro, sino de imponerle al otro. Entonces, como vimos en Chile, hubo una constituyente que tenía todas las garantías con unos sectores, incluso la presidenta de la constituyente era una indígena mapuche, que eso para los chilenos es algo pues importantísimo porque el pueblo mapuche ni siquiera es reconocido constitucionalmente, y que lo dirigiera ella y ciertos sectores de progresistas, más que izquierda, progresistas, era muy importante, pero pues digamos que ese sector no logró tampoco escuchar al otro sector de la población y terminó cayendo, y cuando lo coge Kast, pues volvemos al mismo tema. No, lo coge la derecha, la extrema derecha, no escucha las otras reivindicaciones. Con lo sucedido en Chile quedan varias lecciones sobre la importancia de llegar a consensos entre los sectores políticos antes de un proceso constituyente en asuntos que exijan atención inmediata en el país. Algunos me decían, pero es que eso puede pasar, usted hace los bloqueos, las mingas y todo en Cali, en Bogotá, las tomas de las estaciones de Transmilenio. Yo creo que no. Bueno, yo puedo estar muy equivocado, seguramente, pero es que en ese momento veníamos de una pandemia. En ese momento venía un movimiento mundial. En ese momento estaba pasando en toda Sudamérica. Hoy no. Hoy yo no lo veo. Sí, digamos, los ánimos se han calmado un poco más, pero sí es cierto que todo conduce a algo que usted ya mencionaba, incertidumbre a todo nivel, no solamente empresarial, de inversión extranjera, también a nivel social y esto sí que profundiza la polarización, y en un ambiente de polarización, probado está lo que pasó en Chile, esto no sale bien. Y además yo creo, Mauricio, que el empresario, el que invierte plata en Colombia, las multinacionales, ven que en Colombia están en un proceso de constitución y ven al presidente del Senado que está diciendo lo que está diciendo, dicen, hey, espere. Claro. Ahí puede pasar algo. Esa incertidumbre hace muchísimo daño. Por supuesto, porque es que la incertidumbre surge de una noción muy básica, y es que a una constituyente se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. Es decir, ni siquiera quien se crea muy sapiente y arranca diciendo yo me juego esta carta de la constituyente para fortalecer mi popularidad o qué sé yo, ni siquiera ese sabe cómo le van a salir las cosas. Por dos motivos, y lo estamos hablando tomando el espejo de Chile. Es un espejo imperfecto, pero en todo caso muestra tendencias. Uno, porque quizás el otro lado del espectro político en Colombia, la derecha en Colombia, apoya el proyecto de una constituyente. Pero ¿cómo? Si en las últimas 24 horas no hemos oído sino críticas, o 36 horas sino críticas a la idea de una constituyente. Sí, pero acuérdense ustedes, como lo vamos a ver más adelante en el noticiero, que se va consolidando la idea de que Salvatore Mancuso llegue a la JEP y que hable en la JEP. Y hemos anticipado que Salvatore Mancuso tiene unos señalamientos sobre el expresidente Álvaro Uribe que lo vinculan con formación de grupos paramilitares. Si eso va prosperando y de repente el presidente dice, y la constituyente además tiene la idea de una ley de punto final, un tribunal de cierre para que todo el que tenga deudas con la justicia pues termine quedando saldadas esas deudas, nada de raro que también la derecha se ponga del lado de una constituyente. Y después, cuando la constituyente esté actuando y esté sesionando y demás, acuérdense ustedes que se vienen deteriorando las condiciones de seguridad en el campo y en las ciudades de Colombia. Y eso significa que mucha gente va a decir, constituyente, bueno, pues vámonos un poquito más a la derecha donde estamos, porque estamos en un lugar bastante indeseable en términos de seguridad. Todo eso puede pasar, y como todo eso puede pasar, es una caja de Pandora. Y como es caja de Pandora, incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre.